Os saludamos en este día a toda la audiencia de Radio Solidaria y a cualquier persona que pasa y nos escucha por primera vez. A ti que estás ahora mismo conectado, te damos la bienvenida. Nuestra mirada está puesta en Venezuela. Es sin duda el país protagonista en los últimos días. La situación en Venezuela ha generado diversas reacciones a nivel internacional, incluyendo manifestaciones de la diáspora venezolana en ciudades como Madrid, donde miles de venezolanos se han concentrado en la Puerta del Sol para protestar contra la investidura de Nicolás Maduro y de esta manera expresar su apoyo al candidato opositor Edmundo González. La Iglesia Católica también ha desempeñado un papel importante. La Conferencia Episcopal, hemos leído y hemos visto en medios de comunicación de Venezuela, ha cuestionado decisiones de gobierno, como el adelanto de las celebraciones navideñas, ha exigido transparencia electoral, ha denunciado la falta de respeto a la voluntad popular. El propio Papa Francisco ha instado al diálogo en Venezuela. Nosotros, los cristianos, el pueblo evangélico, tanto dentro como fuera de Venezuela, estamos siguiendo de cerca esos acontecimientos, preocupados por la situación política social del país. La situación no va a ir a mejor, y hay que tener cuidado por lo que puede suceder en las próximas horas. Para situaros a toda la audiencia, y quizás yo no tengo mucha información, a mí me gusta informar viendo a través de titulares, periódicos, a través de las noticias. Me gusta prestar atención a lo que se comparte, ¿verdad? Tú que eres a lo mejor venezolano o has residido en Venezuela, estás más informado que yo, ¿no? Pero hay que situar a la audiencia para que un poquito sepa cómo está la situación en este país. En primer lugar, ¿cuánto tiempo lleva Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Esta es una pregunta que tenemos que responder. Nicolás Maduro lleva 11 años en el poder. Asumió el cargo el 19 de abril de 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez, quien se convirtió en su mentor al servir como vicepresidente durante su mandato. Maduro fue reelegido en 2018 para un segundo periodo presidencial, y no obstante esa reelección se vio envuelta en controversia debido a su falta de claridad, por lo que no obtuvo el reconocimiento de algunos países y organismos internacionales. El gobierno de Maduro se ha visto marcado por una crisis económica, además de diversas tensiones políticas y sanciones, cosa que no te mencionan los medios de comunicación. Por ejemplo, el 10 de enero de 2019, ¿lo recordáis? Seguramente tú, que eres venezolano, lo recuerdas. Esto llegó aquí a España, llegó a todo el mundo. Nicolás Maduro se arrogó de manera ilegal a la presidencia de Venezuela, pese a la condena global por las irregularidades en las elecciones. Esto también ha sucedido en Bolivia, en Nicaragua y en muchos países. Como lo ha hecho durante años para aferrarse al poder, Maduro manipuló el proceso y el cronograma electoral en beneficio propio. Las irregularidades electorales incluyeron todo tipo de hechos que van desde la intimidación hasta la inhabilitación de votantes, incluso hasta la tabulación indebida de los resultados, la prohibición de que participaran los partidos y candidatos políticos más populares de Venezuela. Maduro y su círculo interno han seguido encarcelando a líderes cívicos, militares y políticos y han usado la distribución de alimentos como herramienta de control social. Desde que está en el poder, el régimen de Maduro sigue desoyendo, sigue reprimiendo las voces de la población venezolana que reclama que se restablezca la democracia. Siendo sinceros, en Venezuela no hay democracia. En Rusia tampoco. Hace unos días leíamos la noticia en Qatar que quieren anular las elecciones para que esté siempre el mismo partido. Maduro está desmantelando las instituciones democráticas, la economía, la infraestructura de Venezuela mediante el ejercicio abusivo del poder del Estado. Está entablando alianzas con otras naciones como Cuba, Rusia, Irán, China. Qué curioso que estas naciones contribuyen a la represión del pueblo venezolano.
Como te he dicho, quizás yo no soy la persona adecuada para hablar un poquito de la situación en Venezuela, pero sí tengo amigos, tengo personas cercanas venezolanas que han tenido que huir de su país. Todo por Nicolás Maduro, todo por un gobierno que hace oídos sordos a la necesidad del pueblo. Ahora mismo continúa el deterioro progresivo de la economía y de los servicios sociales básicos. ¿Qué decir de los años del COVID-19, verdad? Fíjate qué estadísticas, no me las invento. Más de 9,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria de moderación grave, es decir, un tercio de la población. De acuerdo a las Naciones Unidas, 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria urgente. Más de 5,4 millones de venezolanos han huido del país. El Programa Mundial de Alimentos informa que el 59% de los hogares en Venezuela no tienen ingresos suficientes para comprar alimentos suficientes. Los venezolanos perdieron un promedio de 24 libras, es decir, 11 kilos, en 2017. Hay esperanzas para el futuro. Quizás la esperanza más reciente o la que está ahora mismo en todos los titulares es la de Edmundo González, la de Machado. Muchos se decepcionaron con la de Juan Guaidó, ¿la recordáis? 23 de enero de 2019. Pensábamos que se iba a producir un cambio, pero todo lo contrario. Imagínate que Nicolás Maduro continúa en el poder. Sería hasta 2031. Desde 2013 hasta 2031, gobernando. Y nadie le quita el poder. ¿Hay esperanza para Venezuela? Sí la hay. Y al igual que yo te presento esta noticia en el marco natural, lo que vemos en los medios, en los periódicos, esta noticia, lo que está sucediendo a Venezuela, también lo podemos llevar a lo espiritual. En unos minutos quiero hacer la pregunta: ¿qué podemos hacer los cristianos por Venezuela? Hay puntos claves sobre la situación en este país. En estos días he estado hablando con varias personas que nos han escrito a través de WhatsApp, nos han dejado comentarios en Facebook. En YouTube hay muchos hermanos y hermanas venezolanos que están dando su punto de vista y nos han escrito sobre la situación en Venezuela. Hay una crisis política persistente. Parece que nunca va a terminar. Venezuela enfrenta una prolongada crisis política caracterizada por el enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, así como acusaciones de autoritarismo, violaciones de derechos humanos, elecciones poco transparentes. Yo recuerdo en varios países que en unas elecciones iba ganando un partido y de repente se fueron las luces y cuando se restauró la luz, el que iba perdiendo se puso en cabeza. Con una diferencia de millones de votos. No voy a decir el país, pero seguramente tú que me estás escuchando sabes que es tu país. Hay un colapso económico también en Venezuela. El país está atravesando una de las peores crisis económicas de su historia. ¿Qué decir de la hiperinflación, la escasez de productos básicos, el colapso del sistema productivo? Millones de venezolanos han caído en la pobreza extrema. Estoy viendo imágenes que nos ofrecen algunos periódicos. Imágenes de una familia hace unos años atrás y ahora. Muchas familias, como hemos mencionado hace unos minutos atrás, han perdido kilos porque no hay economía, no hay comida, no hay alimentos. Hay una crisis humanitaria. La falta de alimentos, medicamentos, servicios esenciales como agua, electricidad, transporte ha generado una emergencia humanitaria que afecta a millones de personas. La situación ha provocado migraciones masivas a países vecinos. Hay un impacto social también.
Hay inseguridad. ¿Qué decir del desempleo, la desesperanza que han afectado a la sociedad venezolana? Familias enteras se han desintegrado debido a la emigración y las tasas de violencia, delincuencia siguen siendo alarmantes. Alarmantemente altas. Cada día. Persecución, represión también. Lo hemos visto en las imágenes, cómo el gobierno de Nicolás Maduro portaba o daba armas a todos los chavistas. El gobierno está intensificando la represión contra líderes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil, lo que ha generado condenas internacionales y un llamado a respetar las libertades fundamentales. ¿Qué decir de países como Colombia? Cárteles que están viajando a Venezuela como si fuera una película. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Diversos países y organizaciones internacionales han intentado mediar en la crisis ofreciendo ayuda humanitaria, sanciones, apoyo, iniciativas democráticas, pero las soluciones sostenibles aún no se han concretado. Es como hemos tenido aquí en España con el tema de la DANA. Para la audiencia que no lo sepa, una DANA, una borrasca que arrasó la Comunidad Valenciana y Europa se puso manos a la obra y el gobierno español canceló esas ayudas. Había reportes desde varios países, desde Italia, desde Francia, desde Portugal, desde El Salvador. Como contaba hace unas semanas atrás Nayib Bukele, tenemos un equipo especializado para llegar a España, pero el gobierno de España ha dicho que no. Cortando toda ayuda internacional. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Y si llega ayuda humanitaria, ¿quién se queda en los contenedores? El mismo de siempre. A pesar de las adversidades, muchos venezolanos siguen luchando por sus derechos. Se organizan en comunidades, buscan soluciones creativas, mantienen viva la esperanza de un cambio. Hay una fragmentación política, social en Venezuela. Ese es uno de los mayores obstáculos para superar la crisis. Ahora mismo, Venezuela, una nación dividida. Lo que va a suceder hoy viernes, aunque esta reflexión tú la puedes escuchar a otro día, es clave, es importante. Porque hoy, si ya no se ha producido, Nicolás Maduro puede estar de nuevo en el poder. Tristemente hay muchos cristianos que están a favor de este presidente. Tristemente hay muchos que están a favor de una persona que está llevando a su país, a su nación, al pueblo, a la muerte. Y tristemente hay cristianos que están apoyando las iniciativas de este presidente. Al igual que aquí en España hay cristianos que votan gobiernos que son antidios. Gobiernos que están a favor de la eutanasia, del aborto, de la ideología de género. Triste, pero es una realidad. En Estados Unidos también. Veremos a ver el cambio que puede llevar Donald Trump a los Estados Unidos. En Georgia, un pastor bautista dio su apoyo a Joe Biden. Un pastor. Biden, que como ya hemos visto en su lista de prioridades, el aborto sigue adelante. Y cristianos votando gobiernos antidios. ¿Hay esperanza para Venezuela? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer los cristianos ante esta situación? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tú y yo somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Tú y yo tenemos el llamado a actuar como agentes de cambio. La situación en Venezuela no solo nos interpela como ciudadanos del mundo, sino también como seguidores de Cristo. Tú y yo estamos comprometidos con la verdad, la justicia, el amor, cosa que en Venezuela no hay.
Y aquí en España tampoco. ¿Qué podemos hacer nosotros por Venezuela? Orar sin cesar. Miguel Díez ha escrito el libro Orar como respirar. Estamos regalando gratuitamente, no solo a miembros, también a seguidores que lo soliciten, este libro. ¿Tú y yo qué debemos hacer? Orar sin cesar por Venezuela. La oración es nuestra primera opción, es nuestra primera herramienta. Y este es un versículo que nos ha marcado a muchos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Oremos por la paz, oremos por la justicia, y el único que puede traer justicia a Venezuela es Dios. Ya hemos visto que el hombre no puede hacerlo. Ya hemos visto que los países más importantes de Europa, del mundo, no lo han conseguido. Y no lo van a conseguir. El único que puede traer justicia a Venezuela es Dios. Y el llamado es volverse a Dios. Oremos por la restauración de Venezuela. Pidamos al Señor que fortalezca a quienes sufren. Que dé sabiduría a los líderes y que despierte corazones para buscar soluciones justas. Dios quita y pone reyes. Si tú y yo nos unimos en oración, Dios puede quitar a este gobierno. ¿Qué podemos hacer por Venezuela? Ser solidarios. Jesús nos recuerda que todo lo que hagamos por el más necesitado lo hacemos por él. Muchos venezolanos enfrentan hambre, falta de medicinas, desesperanza. Podemos apoyar con nuestros recursos materiales, con nuestras donaciones, con iniciativas solitarias que lleguen a quienes más lo necesitan. El problema es si las donaciones van a pasar la frontera y si las pasan, si no se las quita el gobierno, como sucede también en África, como sucede también en otros países en América Latina, que hemos enviado contenedores de ayuda humanitaria y en los controles los gobiernos pues, nos han quitado esa ayuda. Esto también está pasando en la Franja de Gaza. Israel envía ayuda humanitaria y los terroristas de Hamás se quedan los contenedores. Hemos visto las imágenes. Y encima se atreven a decir que son fake news. Cuando las imágenes son reales, se ven cómo los terroristas se suben en los contenedores de ayuda humanitaria y los llevan a diferentes almacenes y a túneles subterráneos. ¿Qué podemos hacer por Venezuela? Aparte de orar sin cesar, aparte de ser solidarios. Proclamar esperanza, como hacía el pueblo de Dios, como hacían los reyes en el Antiguo Testamento, que su corazón estaba alineado al de Dios. Proclamar esperanza, ayuno, consuelo. Las palabras de aliento, la proclamación del Evangelio son un bálsamo. Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Compartamos el mensaje de que en Cristo hay esperanza, incluso en medio de las pruebas más duras. Actúa con justicia, con valentía. Como seguidores de Cristo somos llamados a defender la justicia, a ser voz de los que no la tienen. Te invito a que leas Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9. Resumiendo los dos versículos, se nos anima a alzar la voz por los oprimidos. Podemos abogar por los derechos humanos, denunciar las injusticias, buscar espacios de diálogo para promover la paz, la reconciliación, fomentar la unidad. La división debilita a cualquier pueblo. La división debilita a la familia. Y tú y yo debemos ser instrumentos de unidad. Debemos promover la reconciliación entre hermanos. Debemos trabajar juntos por el bien común, sin importar las diferencias políticas, sociales o económicas, que esto es lo que está sucediendo aquí en España. Que esto es lo que sucede en Venezuela, que esto es lo que sucede seguramente en tu país.
En el primer libro de Pedro, la primera carta, capítulo 2, verso 12, Pedro nos está animando a mantener una conducta ejemplar entre los no creyentes, para que al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y en tiempo de crisis, nuestras acciones de compasión, generosidad, servicio, pueden ser una manifestación del amor de Dios, como está haciendo, por ejemplo, la ONG Remar en la Comunidad Valenciana, con la catástrofe de la Dana. Hay muchas ONGs que fueron para hacerse la fotito, ¿verdad?, para salir en televisión. Hay muchos influencers, muchos youtubers que se pasan por allí, ¿verdad?, para generar visitas en sus vídeos, pero después desaparecen. Ole por esos hermanos que asisten a las iglesias, ole por esos voluntarios de la ONG Remar y de otras ONGs que se han quedado allí, ole por el ejército que sigue allí trabajando. Al ver nuestras buenas obras, los incrédulos, los que no creen, al ver nuestro testimonio puedan glorificar a Dios. Porque ahí se manifiesta el amor de Dios. Es decir, que tú y yo podemos inspirar con nuestro ejemplo. Abre las puertas de tus iglesias a las familias necesitadas. Yo me atrevo a decir que cientos de venezolanos, familias venezolanas, están acudiendo a las iglesias. Han salido de su país, se han presentado en un aeropuerto aquí en España para buscar una vida mejor, para salir de un país que ahora mismo está oprimido por un gobierno. Esta es la realidad. Y si hay supuestos cristianos que están a favor de este gobierno, míratelo. Algo no va bien. Si estás a favor de un gobierno que está oprimiendo a una parte del pueblo, porque hay una división en Venezuela. Están los pro Maduro, ¿verdad?, los chavistas, y están los de la oposición. Y están otros seguramente que apoyan a Maduro, pero están en pobreza también. Venezuela necesita nuestras oraciones. Venezuela necesita nuestras manos, nuestro compromiso. Estamos llamados a ser sal y luz. Debemos transformar nuestro entorno con amor, con esperanza. Y estamos esperando a que Dios haga justicia en Venezuela y que haga justicia en otros países como Cuba, por ejemplo. Que haga justicia en nuestras naciones. Es un desafío grande, ¿no? Pero recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, verso 13. Que nuestras acciones reflejen el amor de Cristo y que sean un testimonio vivo de su poder para transformar vidas y naciones. Sigue trabajando, sigue orando por una Venezuela renovada en Dios. No sabemos qué va a suceder en las próximas horas. En medio de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales que ha enfrentado Venezuela en su historia reciente, hay miles de creyentes que han encontrado refugio en los caminos de Dios. Iglesias en todo el país se han convertido en centros de esperanza, donde la oración, la solidaridad sirven como antídotos contra la desesperación. Iglesias, hermanos venezolanos, están día y día, jornada a jornada, orando. Iglesias, comunidades cristianas de distintas denominaciones han dejado un mensaje claro. La esperanza de Venezuela está en Dios. No en la oposición, no en Edmundo González, no en Machado. Esta mujer que, por cierto, la han secuestrado durante horas y la han soltado. Y uno de los jueces acaba de salir diciendo que era mentira. Claro, un juez pro Nicolás Maduro. ¿Qué va a decir? La esperanza de Venezuela está en Dios. Pastores, líderes comunitarios, ciudadanos de a pie, reuniros para orar por la restauración del país. Pidamos fortaleza para enfrentar estos desafíos. Debemos proclamar un mensaje de unidad. El Señor no se ha olvidado de Venezuela. Aunque las circunstancias sean difíciles,
Dios tiene un propósito para esta nación. Y tu papel y mi papel es seguir orando, es seguir ayudando al prójimo, es trabajar por un futuro mejor, es volvernos a Dios. Seguramente tú, que nos estás escuchando, has perdido familiares debido a la emigración, crisis sanitaria, no lo sé. Es en estos momentos cuando nuestra fe debe ser más fuerte que nunca. La fe puede producir cambios, pero la fe no en el hombre, no en las cosas materiales, la fe en Dios. Hay muchas iglesias que han implementado programas de ayuda comunitaria, desde comedores para los más necesitados hasta centros de acopio de medicinas y ropa. Estas iniciativas demuestran que la fe puede ir de la mano con la acción. El Evangelio no solo nos llama a creer, sino a actuar. Este es el mensaje para todos los venezolanos y para todas las personas que no sois de Venezuela, no sois venezolanos, pero a lo mejor en vuestro país está sucediendo lo mismo. Clama a Dios. El clamor de los cristianos en favor de Venezuela, en favor de los venezolanos, no es solo interno. Iglesias, comunidades en el extranjero también han unido fuerzas para brindar apoyo espiritual. Desde Estados Unidos hasta España. Vigilias, cadenas de oración por Venezuela. La esperanza en Dios trasciende fronteras. Mientras sigamos unidos en oración y acción, Venezuela va a tener un futuro lleno de luz y propósito. Dios nos recuerda cada día que tenemos que volvernos a Él. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humille, reconoce sus pecados, se convierte, yo iré desde los cielos y actuaré. La fe puede ser el ancla que sostiene. Una nación sin Dios es una nación que va a la deriva. Venezuela está así desde hace muchos años atrás. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Como te he dicho hace unos minutos, orar. Orar sin cesar. Seamos solidarios. Proclamemos esperanza, actuemos con justicia, fomentemos la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, cuando tú y yo nos volvemos a Dios y entonces actuamos de esta manera, Dios actúa, Dios mueve su brazo, Dios intercede y Dios lo hará. ¿Cuándo? Los tiempos de Dios son perfectos. Toca esperar y confiar.